Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contenta porque ya nos quedan menos clases, ya me lo terminamos. Ya nada más faltan los selladores y faltan las ceras y colados y no sé qué otra cosa más y ya acabamos. Bueno, entonces, bienvenidos. Los quiero primero saludar antes de empezar a hacer esta presentación y vamos a ver en este momento selladores de fosas y fisuras. Vamos a empezar. Primero, ¿qué son? Disculpen, me ahogo, me estoy muriendo. Son materiales con características adhesivas. El objetivo es proteger médicamente fosas y fisuras del acúmulo de biofilm y restos alimenticios. Estos van a ser la especie de tapón. Si tenemos nosotros unas fosas y fisuras muy profundas, la acción que van a tener estos selladores de fosas y fisuras es nivelar un poco el nivel oclusal o el margen oclusal para que no estén tan profundas esas fisuras. Bueno, igual lo van a estar, pero van a estar tapadas con este sellador para que no se acumulan ahí restos de comida, ni bacterias, ni saliva llena de estreptococos y de lactobacilos y de cosas malas. Consecuentemente, prevenir el surgimiento de las lesiones cariosas en estos lugares, es decir, que no formen nichos de retención. Entonces, para eso van a servir los selladores de fosas y fisuras. No confundir con adhesivos por el hecho de que dicen que tiene características adhesivas. No son adhesivos y tampoco son resinas condensables ni resinas fluidas. Tienen una característica especial, tienen funciones específicas. Muy bien, ¿en qué consiste? El tratamiento puede considerarse preventivo. Es preventivo. De hecho, originalmente y lo más ético y lo más adecuado sería que nosotros pusiéramos un sellador de fosas y fisuras en un diente que estuviera totalmente libre de caries. Si nosotros vemos a nuestro paciente de 11 años y vemos que tiene fosas y fisuras muy profundas, pero no tiene lesiones cariosas ahí, nosotros podemos intuir por nuestros conocimientos que eso es un nicho de retención y que ahí muy probablemente se pudiera formar una lesión cariosa posteriormente. Entonces, para evitarlo, para prevenirlo, me voy a poner un sellador de fosas y fisuras. Entonces, sí, definitivamente preventivo. Esa es una fase de la prevención que mucha gente no conoce. O sea, la población en sí, la población normal, la gente, no conoce la existencia de los selladores de fosas y fisuras. De hecho, yo misma no conocía estos selladores hasta que entré a la facultad de odontología. Yo hubiera deseado tener selladores para que después no tuviera todo el montonal de caries que tuve. Pero bueno, consiste básicamente en sellar el espacio con un material, o sea, rellenar esos surcos, esas fosas y esas fisuras, tal como se ve en esta imagen. Miren, si lo pueden ver ustedes aquí observar, este es el punto más bajo de un surco, de una fisura. Aquí muy fácilmente se pudiera alojar las bacterias que son de tamaño microscópico. Aquí estamos observando que una sonda ni siquiera alcanza a llegar hasta este punto más bajo, pero lo que sí alcanza a rellenar ese punto son los selladores de fosas y fisuras. Miren, aquí en esta imagen observamos que como es tan fluido, alcanza a meterse como si fuera agua dentro de esos surcos, dentro de esas fosas. Entonces, es así como funcionan, rellenando simplemente esas fisuras. ¿Dónde me quedé? Consiste básicamente en rellenar el espacio con un material. Así que muy bien, eso es lo que mecánicamente, eso físicamente van a hacer. Va a ser un impedimento, una barrera física hacia la profundidad del surco. Impide el acceso a la colonización de bacterias y la enfermedad y por ende la formación de lesiones cariosas. Ok, si yo tengo tapado el lugar en donde se pueden acumular estas bacterias, entonces tengo aquí un acceso más plano y mucho más fácil de limpiar para el paciente. Cuando pasa el cepillo dental, las cerdas van a poder limpiar esta superficie que se encuentra más plana. Porque si ven esta fosa tan profunda, aquí no llegan las cerdas de un cepillo normal. Entonces no pudiera eliminar bien esa retención de placa ahí. Propiedades del material. Bueno, a esto va creo que una de las preguntas. ¿A qué edad es recomendable colocar un sellador de fosas y fisuras? Bueno, yo creo que esto se los digo al final. Pero deben de ser principalmente en niños y en piezas dentales jóvenes.
Entonces tiene que ser un paciente menor de 20 años. Incluso yo pudiera decir que más o menos a los 12 años y menos de los 12 años, desde que erupciona el primer molar permanente, que es el número 6, o sea, los 6, desde que erupcionan los 6 en adelante, ya se me hace conveniente, muy conveniente poner selladores de fosas y fisuras. De esa edad, desde los 6 como hasta más o menos los 12 años o la edad adolescente, sería conveniente poner selladores de fosas y fisuras. Muy bien, es necesario un líquido en condiciones, con condiciones capaces tales que permitan penetrar un espacio semejante a un tubo capilar. Quiere decir que tiene que ser bastante fluido, bastante aguadito. Debe tener baja tensión superficial. La tensión superficial es esa cúpula que se forma arriba de los líquidos. Por ejemplo, el agua, les mencionábamos en la clase cuando todavía éramos presenciales y todavía no teníamos coronavirus, que cuando ustedes llenan un vaso de agua hasta el borde, todavía pueden agregar un poquitito más de agua sin que se derrame y se hace una pequeña cúmula, que es la tensión superficial. Necesito que este material tenga baja tensión superficial porque necesito que entre muy profundamente dentro de este surco. Si tuviera una tensión superficial alta, sería una burbuja. Entonces no entraría, no fluiría dentro del surco. Muy bien, y aquí dice si tiene que tener suficiente fluidez. Una vez el líquido en el espacio, es fundamental que se transforme en un sólido. Ya este líquido ya entró, ahora necesito que sea sólido para que soporte las fuerzas masticatorias y para que no se empaque ahí la comida en lo que antes era un surco que ahora está ocupado por el sellador de fosas y fisuras. Sus moléculas deben ser capaces de reaccionar entre sí, uniéndose a través de un proceso de polimerización. Quiere decir que necesito yo que sea capaz de hacerse sólido, ya sea solo, quiere decir que sería autocurable, o con una lámpara de fotocurado, quiere decir que debe ser fotopolimerizable. ¿Ok? Entonces puede tener esas variaciones. Es conveniente que el sólido sea estable en la boca, quiere decir que no sea soluble, que no se vaya desgastando tan rápido con el tiempo. Los selladores de fosas y fisuras no son eternos, se van a caer, pero bien, necesito que dure el mayor tiempo posible ahí. O sea, lo que lo va a ir desgastando va a ser las cúspides que están moliendo la comida, las cúspides estampadoras que están cayendo justo en el surco en donde tengo mi sellador. Va a ir desgastando los selladores de fosas y fisuras hasta que terminen por caerse. Pero muy dentro, en la parte más profunda del surco, pudiera yo conservar todavía algo de material que me impidiera que se formara ahí una lesión cariosa. Sus moléculas tienen dobles ligaduras, así la polimerización se hace en cadenas cruzadas. Es importante que cuando se produzca la transformación del líquido cambie dimensional en forma negativa, quiere decir que no se contraiga, porque si yo estoy tratando de sellar fosas y fisuras y todos estos márgenes y luego se me contrae horriblemente el sellador, entonces me va a dejar más márgenes y más nichos de retención. Si se me contrae ahí en la contracción, en donde se va a hacer chico y me va a dejar un surquito, ahí cabe perfectamente las bacterias. Entonces, no quiero que se produzca una transformación tan grande. Casi todos los materiales de cambiar de estado, sea de un sólido líquido a un gaseoso, pues cambian su forma, su volumen, su tamaño, su expansión, el tamaño, el volumen que ocupan. Entonces, necesito que cambie lo menos posible, que no se transforme tanto. Sus moléculas deben de tener tamaño relativamente grande, debe tener un peso molecular elevado. Composición. Muy bien, aquí va creo que otra de las preguntas que les puse. El material más empleado es la resina BIS-GMA. El sellante en su composición tiene una matriz orgánica, que es el BIS-GMA y UDMA, y una matriz inorgánica que es la porcelana, el vidrio o el cuarzo, que sería ya los rellenos de estos productos. Quiere decir que la mayoría están hechos de resinas. La mayoría de los selladores de fosas y fisuras están hechos con resinas porque tienen la propiedad de la fluidez y tienen la propiedad de volverse duros a la polimerización, ya sea con luz o autopolimerizables. Entonces son muy buenos para estos propósitos. Sin embargo, existen otros que son de ionómero de vidrio que yo creo que más adelante viene. Aquí vienen algunas generaciones. Viene primera generación, que son polimerizables con luz ultravioleta, que estos ya no se fabrican.
Existe la segunda generación, que son los autopolimerizables. Esto por lo general son los de ionómero de vidrio. Estos tienen una fórmula en la que cuando lo colocas, pasado un tiempo se vuelven sólidos solos, sin necesidad de una luz. Y también existe la tercera generación, que son los fotopolimerizables con una luz visible, es decir, una lámpara de fotocurado de las que conocemos hoy en día. Y la cuarta generación, la más reciente, son los fotopolimerizables con luz visible a los que se les ha añadido flúor. Es decir, que además de permitirnos a nosotros la versatilidad de fotocurarlo en el momento en el que nosotros queramos, también liberan flúor, que son bacteriostáticos y remineralizantes, entre otras propiedades que tiene el flúor, antiadherentes, de placa antibacteriana, etc. Entonces, el hecho de que sea fotopolimerizable me da mi tiempo de trabajo. Si se empieza a polimerizar solo, puede que yo no alcance a rellenar bien o hacer mi trabajo bien para cuando el producto ya se está solidificando. Entonces, que sea fotopolimerizable me da el tiempo para que yo lo coloque bien, y en el momento en el que yo esté segura de que ya están cubiertos todos los surcos y las fisuras, entonces ahora sí colocar la luz para que se fotopolimerice. Tipos: autopolimerizables o de activación química, los que se fotocuran solos, bueno, no se fotocuran, se polimerizan solos. Y fotopolimerizables, los que vamos a tener que poner una luz, como la luz de la lámpara de fotocurado. Indicaciones de uso: se utiliza en tratamiento de piezas dentarias que, si bien no están enfermas en términos de infección, es decir, no tienen una lesión cariosa activa, tienen un alto riesgo de estarlo. ¿Por qué tienen tanto riesgo de estarlo? Porque tienen las fosas y fisuras muy profundas. Entonces, si tenemos mucho espacio donde se acumule mugre, se va a acumular mugre. Entonces, las piezas que están en alto riesgo de estarlo son las que están muy profundas y tienen mayor probabilidad de empacar alimento en esas fisuras. Muy bien, aquí dice, son las piezas dentarias que poseen surcos o fisuras a cierta profundidad. No sabemos cuál es cierta profundidad, pero simplemente cuando ya una sonda normal que mide 0.5 milímetros no puede bajar en ese surco, pero todavía vemos que el surco sigue hacia abajo, eso está suficientemente profundo. Aquí se ve una fisura sin sellante y aquí vemos una fisura ya sellada. Con este sellador, miren si se ve muy plano, se ve como si fuera un diente de acrílico falso, porque no tiene la profundidad que un diente normal tendría. Indicaciones de uso: considerando los factores que caracterizan mayor vulnerabilidad a las caries de acuerdo a la población, individuo, diente y superficie. Antes de poner un sellador de fosas y fisuras, vamos a analizar en qué condiciones se encuentra nuestro paciente. Si tiene acceso a los servicios de salud, si tiene acceso a los productos que pudieran ser para la limpieza, para un cepillo de dientes, para una pasta dental, para el hilo dental, para todos estos productos que van a ayudar en el tratamiento estándar para todos los pacientes. Eso quiere decir lo básico, pues. La población en la que vive, si es una persona de bajos recursos o si tiene antecedentes de que sus padres tal vez tengan muchas lesiones cariosas. Bueno, todo esto nos va a dar pauta para que nosotros coloquemos un sellador de fosas y fisuras, porque nos imaginamos el futuro del paciente. Es muy probable que ese paciente desarrolle lesiones cariosas. Muy bien, contraindicaciones. Como todo, tiene cosas que no podemos hacer. En molares o premolares con caries clínica. Cuando ya tenemos caries, ya no lo vamos a poner, porque sería el equivalente a tener el suelo sucio y ponerle una alfombra encima. O tener la caca del perrito ahí en el patio y ponerle un tapete encima. Entonces esas bacterias, todo lo que está ahí, lo encapsularíamos y sería como una olla de presión. Estamos encapsulando esas bacterias y se está cocinando ahí un cultivo y un caldo de bacterias que no debemos de hacer. Entonces, cuando ya tengamos una caries, una lesión cariosa, ya es muy tarde para prevenir, ya la tenemos. ¿Ok? Entonces, en esos casos ya no vamos a poner un sellador de fosas y fisuras. ¿Qué vamos a hacer si ya tenemos una lesión cariosa? Quitar la lesión cariosa y poner una restauración. En pacientes con numerosas caries interproximales, porque ya existen muchas bacterias en su boca, y en dientes con caries, esto es lo mismo. En dientes con caries interproximales y numerosas caries interproximales. O sea, que siempre que el paciente tenga caries interproximales, quiere decir que tiene un pH bajo en su saliva y está desarrollando muy fácilmente lesiones cariosas.
El pH bajo quiere decir que hay bacterias presentes en boca. Muy bien, dice, los selladores tienen mejor retención en dientes recién erupcionados, es decir, como les comentaba, a los 6 años erupcionan los números 6 a los molares inferiores, que son los primeros en erupcionar junto con los incisivos inferiores. A esa edad es bueno comenzar a evaluar al paciente y a poner esos selladores de fosas y fisuras. Y en dientes inferiores es más fácil porque suelen tener unos surcos más profundos. Modo de uso, vamos a realizar un aislamiento de las piezas de sellar. Recuerden que si nuestro producto está hecho de resina, tenemos que tener un aislado absoluto porque las resinas no son compatibles con la saliva, con la sangre ni con el agua de la pieza. Entonces tenemos que aislar. Recurrir a algo que permita el esmalte prepararlo para recibir el sellador, que permita limpiar el esmalte. En este caso, en los protocolos de las clínicas de pediatría en nuestra facultad usamos hipoclorito de sodio. Antes lavamos el diente, usamos hipoclorito de sodio para desproteinizar el diente y luego ya posteriormente colocamos el sellador. Bien, aquí dice que primero esta limpieza debe ser mecánica y después química, es decir, primero vamos a limpiar el diente, vamos a hacer una profilaxis, vaya, de ese diente y después vamos a utilizar el hipoclorito de sodio. Una vez que la solución ácida haya actuado durante el lapso adecuado, debe lavarse el esmalte profusamente con agua a presión para barrer la superficie, mínimo unos 20 segundos. Recuerden que siempre que hagamos una limpieza con alguno de estos químicos o con el ácido grabador, tenemos que lavar muy bien todos los químicos y los ácidos que les pongamos a los dientes, porque recuerden que estos pueden penetrar el diente y llegar hasta la pulpa e irritarla y causar luego una pulpitis irreversible o una pulpitis reversible. Se aplica el sellador por las fosas y fisuras de la pieza. Para ello se puede emplear el propio dosificador del sellador. Por lo general, los selladores de fosas y fisuras vienen en un kit en el que ya trae un pincel. Y con este mismo pincel vamos a aplicar el sellador por toda la superficie y luego lo vamos a fotocurar. Aplicado el sellador, se procede a la fotopolimerización y se comprueba la adherencia del sellador y la absorción. Quiere decir que ya cuando hayamos puesto el sellador, vamos a pasar un explorador de punta fina para checar que no existan alguna micro retención o que esté bien adherido. Se debe sentir toda la cara oclusal lisa. Todas las fosas y fisuras del diente se van a sellar. Y si existe también una fisura hacia vestibular, también se va a sellar. Los dientes se sellan completos o no se sella nada. No hay sellantes parciales. Todo debe ser toda la cara del diente sellada. Y la abducción, pues vamos a checar con un papelito articular, que el paciente lo muerda, mordisque el papelito para que se marquen los puntos altos. En caso de que nosotros hayamos dejado muy alto el sellador, simplemente rebajamos con una fresita esa parte muy alta. Factores que afectan. Aplicación tópica de flúor previa, porque va a interferir un poquito con la adhesión, ya que el flúor remineraliza el diente. La edad del diente, si es un diente ya bastante viejo, pues ya va a estar un poco más mineralizado, ya no va a tener tanta retención al sellador. Contaminación del diente puede ser con saliva, con sangre, ya no va a tener la misma adhesión tampoco. Profilaxis con pastas con glicerina y flúor, quiere decir que la glicerina, por ser una especie de aceite, de lípidos, va a impedir también la adhesión. Un grabado insuficiente, si nuestro sistema de sellador requiere previamente un grabado ácido y no lo hacemos correctamente, no lo dejamos el tiempo suficiente, que en el esmalte son 30 segundos, entonces no va a tener suficiente penetración dentro del esmalte y tampoco no se va a adherir correctamente. Y polimerización previa a la aplicación. En el caso de que este sea, por ejemplo, un sellador que se autopolimerice y no alcanzamos a ponerlo para cuando ya se está endureciendo, ese sellador va a fracasar también. Bien, esto sería todo. Es una presentación muy cortita, apenas llevamos 19 minutos. Recuerden que las preguntas son las siguientes. ¿A qué edad es recomendable colocar un sellador de fosas y fisuras? Mencioné 3 presentaciones de los selladores. En este caso se mencionaron, creo que ninguna presentación de los selladores. Entonces tendrán que buscarlo en qué presentaciones vienen los selladores de fosas y fisuras.
Pueden ser en una jeringa, pueden ser en cápsula, puede ser en una cápsula de mezclado con amalgamador. Investiguen en qué presentaciones encuentran ustedes los selladores de fosas y fisuras. Y mencioné 2 materiales de los que pueden estar hechos los selladores de fosas y fisuras. Eso sí, lo vimos aquí. Existen los de resina y existen los de ionómero de vidrio. Incluso existen los combinados, resinas con ionómeros de vidrio. Entonces serían 3, pero yo les estoy viendo 2. Bueno, entonces esta sería ya casi nuestra última clase. Ya me lo terminamos. Estén pendientes de la evaluación, que todavía no estoy muy segura cómo lo voy a realizar. En cuanto yo les averigüe la mejor forma de evaluarles para que todos salgan bien, entonces yo estaré avisándoles. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos.